Bueno, pues la anterior clase habíamos terminado aquí, decía fin de clase, y hoy nos toca con otros artículos más, ¿no? Por ejemplo, dice de los incentivos y actividades productivas vinculadas al medio ambiente. Un ratito, vamos a ver una última cosa. Ya seguimos. Entonces el capítulo nos dice cómo el Estado fomenta las actividades de mejora y protección del medio ambiente ante la sociedad. Dice el artículo 90 que el Estado, a través de sus organismos competentes, deberá establecer mecanismos de fomento e incentivo para todas aquellas actividades públicas y o privadas, actividades relacionadas a la protección industrial, la protección agropecuaria, protección minera, forestal y toda índole, que incorporen tecnologías y procesos orientados a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Bueno, aquí parece que no es privadas, debe estar de producción industrial. Entonces, el Estado, el país, el gobierno debe fomentar las actividades que benefician al medio ambiente. ¿Dónde? En la industria, en la rama agropecuaria, en la rama minera, en la rama forestal y en todas las producciones, en realidad, o todas las actividades relacionadas a estos rubros, ¿no? ¿Para qué? Para que incorporen tecnologías y procesos orientados a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Es decir, por ejemplo, tenemos fábricas. Una fábrica o una procesadora de azúcar. La procesadora de azúcar en sus aguas residuales siempre son bastante tóxicas. Si es que hubiera una planta de tratamiento que disminuyera la toxicidad del efluente en el cuerpo de agua, entonces el Estado debería fomentar de alguna manera, quizás fomentar de forma económica, de forma de aranceles o de alguna otra forma, ¿no? Entonces lo que indica ese artículo es que no solo basta con evitar contaminar, sino que también el Estado debe fomentar que las actividades económicas puedan ayudar al medio ambiente. Ahora, si es que se realizan, dice el artículo 91, programas, planes y proyectos relacionados a tecnologías para protección del medio ambiente, estos programas, planes y proyectos deben ser objeto de incentivos. ¿De qué tipo de incentivos? Más que todo incentivos monetarios, como usted arancelarios, fiscales o de otra índole creados por las leyes especiales. Es decir, que los incentivos deberían de ser, por ejemplo, de rebaja de impuestos a la exportación. Es decir, que los productos deberían pagar menos arancel. Cuando son exportados a otro país. O también incentivos fiscales, quiere decir impuestos o reducción de impuestos o consideración de otro tipo de impuestos cuando cuando haya la aplicación de programas, planes y proyectos para mejorar la calidad ambiental. Entonces la ley ya nos daba algunas tareas que el Estado tenía que hacer para fomentar la, para fomentar la protección del medio ambiente. Lamentablemente eso no existe actualmente, ¿no? Ahora, otro capítulo, el título nos dice cómo participa el ciudadano en lo que es la legislación ambiental. ¿Qué nos dice este artículo? El artículo 92.
que toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar en la gestión ambiental dentro de los términos de esta ley. Es decir, cualquier persona del país puede hacer acciones de apoyo al medio ambiente y esas acciones pueden estar dentro de la legislación. Y también toda persona tiene derecho a participar en la gestión ambiental, pero también el deber, es decir, la obligación de intervenir en la comunidad, en la ciudad, en el pueblo, para la defensa y o conservación del medio ambiente. Y en caso necesario, también tiene derecho a hacer uso de los derechos que le da la presente ley. Entonces, ¿qué nos dice en resumen ese artículo? Que cualquier persona puede aplicar la ley ambiental. Cualquier persona puede participar en la mejora ambiental. Dice persona natural o persona colectiva, es decir, las personas pueden hacerlo. Otro artículo y muy importante en este tiempo de activismo, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a ser informada, veraz, oportuna y suficientemente sobre las cuestiones vinculadas a la protección del medio ambiente, así como a formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante autoridades competentes que se relacionen con dicha protección. Entonces, si bien el artículo 92 da la opción de participar a cualquier persona en actividades ambientales, el artículo 93 dice que toda persona que desee puede pedir información y debe ser informada sobre un tema de contaminación, un tema ambiental. ¿Y cómo debe ser informada? De forma veraz, oportuna y suficientemente. De forma veraz, es decir, informada con la verdad, no con exageraciones ni con mentiras. Oportuna, es decir, cuando necesite, no cuando el Estado quiera. Para eso de oportunidad también puede estar relacionado a proyectos o actividades que estén actuando, que se estén dando en el momento de la denuncia. Por ejemplo, si es que existe una industria que se está construyendo al lado de la casa de una persona, esa persona tiene el derecho de preguntar a las autoridades y a la misma industria si es que esa industria va a generar contaminación que le va a afectar al vecino. Y la respuesta tiene que darse antes de que la empresa se termine de construir o por lo menos antes de que empiece a funcionar. A eso se refiere respuesta oportuna, es decir, en el momento adecuado. Y por otro lado dice suficientemente. Suficientemente es con los argumentos suficientes para convencer o con los argumentos suficientes para que la persona que pregunta no se sienta engañada. Ahora también cualquier persona puede formular peticiones personales o peticiones colectivas y promover iniciativas a nivel individual o colectivo. Es decir, iniciativas es acciones, por ejemplo, de limpieza de algún sector que está con muchos residuos sólidos. Y peticiones es hacer una petición personal hacia una autoridad que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, eh, esta parte lo que hace es dar herramientas a la población para que pueda actuar también dentro de la ley. Otro artículo 94 dice que las peticiones e iniciativas que se promuevan ante una autoridad competente deben enviarse con una copia a la Secretaría Departamental de Medio Ambiente. Es decir, si es que hay una petición de evitar contaminación
por parte de una industria se la hace a la alcaldía, pero esa petición debe ir con copia a lo que es Secretaría de Medio Ambiente o Dirección de Madre Tierra, podría ser. Y la ley nos decía que debía tardar no más de 15 días en presentar la respuesta. Sin embargo, esa, esa figura todavía no existe. Otro artículo. De las medidas de seguridad y las infracciones administrativas y los delitos ambientales. Primero sobre lo que es la inspección y vigilancia. Dice, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, o que es el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, y o las secretarías departamentales o las direcciones de madre tierra departamentales, juntamente con las autoridades competentes, puede ser con el municipio o con autoridades que brindan servicios como empresa de agua, esas tres instituciones deberían realizar vigilancia e inspección necesaria para cumplir la presente reglamentación. Es decir, cuando hay un lugar que es susceptible de contaminación, por ejemplo la laguna de Aray, que se sabe que puede estar afectado por industrias que descargan sus aguas residuales al, al ingreso de la laguna de Aray. Entonces, las tres instituciones deberían trabajar en forma conjunta para realizar la vigilancia del área. Algo que nos dice la ley específicamente, dice que el personal autorizado tendrá acceso a los lugares o establecimientos objeto de dicha vigilancia. Es decir, que si se realiza una inspección ambiental a algún lugar, los delegados, en este caso del gobierno o de la Secretaría de Madre Tierra, tienen acceso o deberían tener acceso a todos los lugares para realizar tal vigilancia. Esto donde se puede reflejar en industrias como, por ejemplo, las lavanderías de pantalones. Las lavanderías de pantalones contaminan porque envían aguas residuales al alcantarillado que están muy por encima de los valores de las aguas residuales domésticas. Entonces, los personal a nivel departamental o a nivel municipal tiene derecho a hacer vigilancia y tiene derecho a ingresar a las plantas de producción de este tipo de productos. El otro artículo dice, además de ingresar a, a las empresas o a los puntos de contaminación o a los inmuebles que se crea que generan contaminación, eh, este personal que hace vigilancia puede solicitar a personas que trabajen o que estén en el lugar de la inspección para requerir información. Información que va a ayudar al cumplimiento de las normas prescritas, ¿no? Entonces, estos dos artículos nos dicen que a nivel departamental, la Secretaría de Madre Tierra y la Alcaldía pueden realizar y deben realizar vigilancia y monitoreo continuo, inspección, ¿no? En caso necesario, también a raíz de esta vigilancia se puede llamar a personas relacionadas con estas actividades para que brinden declaraciones.
El siguiente capítulo habla de las medidas de seguridad ambiental. Dice, la Secretaría del Medio Ambiente y las secretarías departamentales, en base a lo hallado en las inspecciones, pueden dictar medidas para corregir las irregularidades encontradas dentro de cada establecimiento, ¿no? Notificando al interesado y dándole un plazo adecuado. Es decir, las secretarías de Mar y Tierra a nivel departamental pueden dictar algunas normas departamentales en base a las inspecciones, siempre y cuando las inspecciones muestren que hay afectación. Y pueden dictar medidas para corregir las irregularidades. Por ejemplo, pueden solicitar que se mejore una planta de tratamiento de aguas residuales o que se mejore un lugar de disposición de basura. Una vez que encuentran estas medidas necesarias, se notifica al interesado, se da un plazo para que cumpla. Ahora, sobre inspección y vigilancia también. Dice, la Secretaría Nacional del Medio Ambiente realizará, juntamente con la Secretaría Departamental, todas las vigilancias que considere necesarias. Siguiendo lo que es las infracciones administrativas, ¿no? Dice, las contravenciones a esta ley, es decir, el no cumplir esta ley y no cumplir los artículos que deriven de esta ley, serán consideradas por lo menos infracciones administrativas, cuando no configuren un delito. Es decir, mientras las infracciones no sean graves y no afecten a personas o a la salud, son infracciones administrativas, pero cuando afectan a la salud de personas, ya se consideran delito. Ahora, estas infracciones serán sancionadas de acuerdo a la ley, ¿no? De cada autoridad administrativa. Otra consideración es, toda persona, al igual que funcionarios públicos, tiene la obligación de denunciar ante la autoridad la infracción de normas que protegen al medio ambiente. Entonces, es obligado denunciar cuando haya actividades que estén en contra de la ley ambiental. Bueno, con respecto al artículo anterior, al artículo 100, dice, se puede aplicar lo siguiente, ¿no? En realidad, lo que demuestra aquí es un procedimiento de denuncia, que no lo vamos a ver. Ahora, otro capítulo, ¿no? Nos habla de la acción civil. La acción civil es una acción encaminada, una acción judicial encaminada a mm, reponer daños, sería. Entonces, la acción civil que viene de los daños cometidos contra el medio ambiente puede ser ejercida por cualquier persona legalmente calificada como representante de los intereses de la colectividad afectada. Entonces, el denunciar algunos hechos que afectan al medio ambiente puede ser realizado por cualquier persona, ¿no? Legalmente calificada, es decir, que, que por lo menos pueda leer y escribir y entender lo que está diciendo. Y que también puede ser calificada como un representante de la colectividad. La colectividad puede ser el barrio,
el municipio, la escuela. Ahora, cuando se va a ver la reposición o la acción civil, los informes elaborados por los organismos del Estado sobre los daños causados son considerados como prueba. Es decir, cualquier informe del Estado sobre los daños causados se considera como prueba para un posible juicio. Ahora, una vez que tenía el juicio, se emiten autos y sentencias. Y en estos se determina qué parte corresponde a la indemnización y resarcimiento hacia las personas afectadas, dependiendo del tipo de desastre que haya pasado. El resarcimiento al Estado, es decir, el pago por el daño al Estado, será administrado por el Fondo Nacional del Medio Ambiente y debería destinarse preferiblemente a la restauración del medio ambiente dañado por los hechos que dieron lugar a aquella acción. Entonces, una persona puede ser eh, encarcelada por afectación al medio ambiente, ¿no? Y una vez que ha sido encarcelada, tiene que afrontar el proceso civil y este proceso civil implica la reposición de daño. Ahora, el siguiente artículo nos habla de los delitos ambientales. Hace un rato hemos visto lo que son acción civil, ahora vemos los delitos ambientales. ¿Qué son delitos ambientales? Se considera un delito ambiental a la acción que lesiona, deteriora, degrada, destruye el medio ambiente o realiza estos actos descritos en un artículo 20. Según la gravedad del hecho, cometen una comprobación una falta que merece la sanción que fija la ley. Entonces, ¿quién es aquel que comete delito ambiental? Aquel que lesione, deteriore, degrade, destruya el medio ambiente o realice los actos descritos en el artículo 20. Vamos a ver el artículo 20. El artículo 20 dice, se consideran actividades y o factores susceptibles de degradar el medio ambiente cuando se excedan los límites permisibles y son aquellas situaciones, por ejemplo, que contamina el aire, agua y suelo en todos sus estados. Los que producen alteraciones nocivas, hidrológicas, edafológicas, geomorfológicas y climáticas. También los que alteran el patrimonio natural. El patrimonio que está constituido por la diversidad biológica también. Y también se considera una acción que puede degradar el medio ambiente, las acciones directas o indirectas que pueden producir el deterioro ambiental, de forma temporal o permanente. Orden. ¿Cuáles son los delitos ambientales? Se consideran delitos ambientales aquellos que infringen el artículo 20. Por ejemplo, nos dice que
comete delito ambiental, se infringe el artículo 206 del Código Penal. Cuando una persona al quemar campo de labranza pastoreo ocasiona un incendio en la propiedad forestal, en la propiedad. La privación de libertad es de 2 a 4 años. Ahora comete delito también contra el medio ambiente el que infrinja los artículos 2 y 7 del Código Penal. Vamos a ver el Código Penal. Un momentito, ya va a aparecer. Artículo 2 y 7, ¿no? Del Código Penal. Inciso 2, 7, artículo 216. Vamos a ver. Ya. Artículos 2 y 7. Dice el artículo 2. No, del incisos 2 y 7 del artículo 206. Dice, el 206. El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o personas será sancionado con una privación de 2 a 6 años de cárcel. Entonces, el que incendia tiene pena de cárcel. O sea, cuando una persona envenena, contamina o adultera aguas que van al consumo público, también es un delito. También cuando esta agua va al uso industrial, por encima de los límites permisibles. Entonces, el adulterar aguas destinadas al consumo humano es un delito. También el que quebrante las normas de sanidad pecuaria y propague epizootias y plagas vegetales. Es decir, el que propague enfermedades en los cultivos también puede ser sometido a cárcel. En ese caso se puede aplicar una pena de libertad entre 1 y 10 años. Dice, comete delito contra el medio ambiente quien infringe el artículo 223 del Código Penal. Cuando destruye, deteriore, sustraiga o exporte bienes pertinentes al dominio público, fuentes de riqueza, monumentos, objetos de patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional. No. Entonces vamos a verificar de nuevo nuestro Código Penal. El artículo 223.
artículo 223. Dice, ¿qué dice el artículo 223 del Código Penal? El que destruyere, deteriorare, sustrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, un monumento u objeto de patrimonio ecológico, histórico o artístico, incurrirá una privación de libertad de 1 a 6 años. Entonces, destruir o dañar bienes de dominio público también está penado por ley. De 1 a 6 años. También el artículo siguiente dice, el que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos, bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza en los cauces de las aguas, en las playas, en los acuíferos, en las cuencas, en los ríos, lagos, lagunas, estanques, siempre y cuando sean capaces de contaminar o degradar las aguas, incluso que lleguen a ser los límites de la reglamentación, serán sancionados con una pena de privación de libertad de 1 a 4 años y multa del 100% del daño causado. Es decir, que el vertir compuestos químicos a cuerpos de agua trae multa. Ni siquiera compuestos químicos, todo tipo de compuestos a un cuerpo de agua, un río, lo afecta y genera una multa y solicitud de presión de 1 a 4 años. Otro artículo 108, dice, y este es referido a los sistemas de el que ilegal o arbitrariamente interrumpa o suspenda el servicio de abastecimiento de agua para consumo humano o destinadas a riego podrá ser sancionado hasta 2 años, más 30 días de multa equivalente al salario básico. Entonces, el afectar a fuentes de agua para consumo humano también trae penas carcelarias. Afectar, suspender o cortar el servicio de agua trae multas. También dice que el siguiente artículo, el que tale árboles sin autorización para fines distintos del uso doméstico del propietario de la tierra, causando daño y degradación del medio ambiente, será sancionado de 2 a 4 años de pena de pena de privación de libertad y una multa equivalente al 100% del valor del bosque talado. Entonces, el cortar árboles, el talar árboles, más allá de lo estrictamente necesario para fines domésticos, también es un delito. Y uso doméstico puede ser para leña. O sea, para leña para usarla, no para venderla, ¿no? Entonces, el que se encontrara haciendo esto tiene una privación de 2 a 4 años de libertad y una multa equivalente al 100% de los bosques o del árbol cortado. Ahora, si la tala o corte del árbol se produce en áreas protegidas o en áreas de reserva, y que pueden generar bastante daño al medio ambiente, entonces la pena privativa de libertad y la pena pecuniaria se aumentan en un tercio. Es decir, si este ilícito de extraer o talar árboles se da en una reserva forestal, entonces la privación de libertad y la multa se aumentarán en una tercera parte.
Ahora, si es que la tala de árboles se realiza yendo en contra de normas específicas de producción y conservación de bosques, la pena se duplicará y también la multa. Es decir, si la tala de árboles se da en un área protegida y aún esa área protegida va contra normas específicas. Por ejemplo, se dice no cortar tales árboles. Y si se están cortando tales árboles, dice que la pena se aumenta y la privación de libertad también, así como la multa. Otro artículo de castigo, ¿no? Dice, todo el que case, pesque o capture por por medios prohibidos como explosivos, sustancias venenosas y otras prohibidas por normas especiales, causando daño, degradación del medio ambiente o amenaza a la extinción de las especies, será sancionado con la privación de libertad de 1 a 3 años y multa equivalente al 100% del valor de los animales pescados, capturados o cazados. Entonces, la caza, pesca de algunos animales está permitida, pero está prohibido hacer uso de otras formas de eliminarlos que les causen mucho dolor o mucho daño al ambiente, ¿no? Como hacer pesca con explosivos, porque cuando se pesca con explosivos muere el objetivo, pero mueren mucho más alrededor. O peor, el cazar con veneno. Entonces, esto generará una privación de libertad de 1 a 3 años y una multa equivalente al 100% del valor de los animales pescados. Es decir, que uno, que uno tiene que tener cuidado, ¿no? Al cazar o pescar con formas que no sean oficiales. Ahora, si la caza o la pesca afecta áreas protegidas y zonas de reserva en periodos de veda, la pena será aumentada a 1 tercio, o sea, 1 tercio más de años para vivir en la cárcel y tendrá una multa equivalente al 100% del valor de las especies. Entonces, primero está prohibido cazar o pescar con medios dañinos, ¿no? Como ser explosivos o venenos. Eso trae cárcel de hasta 3 años. Pero si la caza o la pesca se realiza en lugares prohibidos o áreas protegidas, se aumenta también la pena en 1 tercio. También la multa. Otro artículo dice, el que incita, promueva, capture y comercialice productos de cacería, tenencia, copio, transporte de especies vegetales o sus derivados sin autorización, o que estén declaradas en veda o reserva, poniendo en riesgo de extinción a las mismas, tendrá una privación de libertad de hasta 2 años, perdiendo las especies que está vendiendo, las cuales serán devueltas a su hábitat natural. Y también se puede pedir hasta una multa del 100% del valor de las aves o de los implementos que están siendo cortados. Entonces, el promover la venta de animales sin autorización también es un delito. Ahora, también existe pena para el que deposite residuos industriales o domésticos en algunas cosas. Aquí dice específicamente industriales, ¿no? En alguna zona no adecuada. Entonces, los que hagan eso tienen una privación de libertad de hasta 2 años. Ahora, el que autorice, permita, coopere
o coadyuve al depósito, distribución de transporte en territorio nacional de desechos tóxicos y peligrosos radiactivos, que por sus características constituyen un peligro, o sea, tendrá una pena de libertad de hasta 10 años. Es decir, el que autorice la circulación de desechos tóxicos, el que permita, coopere o ayude al depósito de desechos tóxicos, tiene una pena de libertad de hasta 10 años. Ahora, todos los delitos que se han visto en la presente ley son de orden público y serán procesados por medio de la justicia ordinaria, a la cual se sujeta al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. Entonces, todos esos delitos son delitos de orden público y son procesados por la ley ordinaria, no hay una ley especial para ello. El siguiente artículo. Cuando un funcionario o servidor público sea autor, encubridor y cómplice de las faltas mostradas en esta ley, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta. Es decir, si es que existen funcionarios públicos que sean cómplices de estas contravenciones, sean cómplices de estos errores, tendrán la pena duplicada por el doble, por dos. Bueno, hasta ahí habríamos acabado lo que es el primer capítulo, o primera parte de la parte de legislación ambiental. Ahora nos tocaría ver un poquito de lo que es el reglamento de contaminación, ¿no? Ahorita vamos a ver la ley 383 y un reglamento. Nos toca ver el reglamento de contaminación. ¿Qué nos dice el primer capítulo? Esta reglamentación reglamenta lo que es en el ámbito de contaminación hídrica, la ley 1333. En la parte referida a control de contaminación hídrica dentro del desarrollo sostenible. Entonces, lo primero que hemos visto en las anteriores 3 clases es la ley 1333. Y después, ahora se hemos visto uno de sus reglamentos. El presente reglamento se aplica a toda persona natural o colectiva, pública y privada, cuyas actividades industriales, comerciales, agropecuarias, privadas, recreativas y otras puedan causar contaminación a recursos. Es decir, se aplica a todos. Persona natural, colectiva, pública o privada. Algunas siglas y definiciones, ¿no? La salinidad. La salinidad es la cantidad de iones y cationes que hay en un agua. Y de acuerdo a la salinidad se pueden clasificar las aguas también, ¿no? ¿Qué son los sólidos disueltos? Son básicamente, o son sencillamente, la cantidad de partículas que hay en el agua, ¿no? ¿Y cómo se mide? Tenemos el método de sólidos disueltos totales, ¿no? Que básicamente consiste en hacer evaporar una muestra de agua que ha sido filtrada por un filtro de papel bastante de porosidad demasiado fina, de 1,5 micras. Entonces, cuando se pesa ese papel para 100 gramos de agua, la diferencia de peso antes se puede aplicar, nos da los sólidos totales disueltos, ¿no? ¿Y qué son los sólidos disueltos totales? Básicamente es una medida del contenido combinado de todas las sustancias inorgánicas y orgánicas. Es decir, de acuerdo
la conductividad uno puede tener idea, o de los sólidos uno puede tener idea cómo es eh, la característica del agua. Aquí tenemos varios rangos de agua. El primero, el rango de sólidos, ¿no? Mi rango está relacionado a agua dulce, que tiene menos de 1500 miligramos por litro. Agua dulce se refiere a agua para consumo humano, agua potable, agua de la red. Agua salobre es agua salada. Esa va desde 1500 hasta 10.000 miligramos por litro. Eso es altamente salado, no se puede tomar. Agua salina, entre 10.000 y 34.000 miligramos por litro. Veamos que 34.000 miligramos por litro es 34 gramos por litro, es decir, la aplicación de 34 gramos de sal a un litro de agua. Y se tiene un tipo de agua marina cuando se tienen sólidos entre 34.000 y 36.000. Esa agua hiperalina es un agua que tiene mucha salinidad y básicamente eh, su rango de sólidos es 36.000 y 70.000. Otra definición, agua residual estructural. Bueno, hasta aquí vamos a ver lo que son las definiciones. Ahora quiero comentarles sobre lo que es el trabajo de ayer. Y vamos a parar, no tenemos la siguiente clase, pero vamos a ver la plataforma académica. Espera un rato, vamos a mostrar. Tenemos que estamos compartiendo, sí estamos compartiendo. Vamos a nuestra plataforma. Aquí vemos lo que es el examen de conceptos ecológicos. Ya han debido todos recibir. ¿No? Aquí está. Una cosa que hemos visto en el trabajo es que la mayoría de los alumnos han obviado algunas respuestas, otras las han hecho bastante simples. Por eso es que el promedio general está más bajo que el promedio de los otros trabajos. No sé si alguien quiere consultar sobre el examen de conceptos ecológicos ahora. Déjenme ver el de Excel. Aquí tenemos nuestras notas, pero la mayoría de ustedes ya lo deben tener. Entonces, lo que yo quiero es hacerles un llamado a la conciencia para que por favor en el siguiente examen estudien un poco más. Muchos de ustedes no han respondido, muchos han sacado las respuestas de internet que no tenían mucho que ver con lo que estaba dado para estudiar, ¿no? De hecho, el promedio no es tan alto como los anteriores exámenes, pero esto es así como ha salido. Y eso se nota que muchos no han estudiado, que se han ido al examen simplemente con el internet y el texto al lado. Eso quería decirles que entonces este examen de conceptos ecológicos ya es válido para el segundo parcial. Por otro lado, les he dado tareas también de lo que es legislación ambiental, espero que estén haciendo. Entonces, si tienen alguna duda sobre el trabajo o sobre las notas que han tenido, si alguien quiere consultar, aquí está un ratito más.
Bueno, pues, si no hubiera dudas, vamos a terminar la clase aquí y nos vemos el miércoles siguiente. Hasta luego, entonces.